Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Viñetas del Fin del Mundo. Con el capítulo de hoy concluimos nuestra 9ª temporada de este primer semestre de 2019, pero no se asusten, viene la 10ª temporada, porque este programa ya tiene 9 años de existencia, comenzó como programa radial en el Centro Cultural de España y ahora estamos con este hermoso programa de Web TV. Quiero agradecer a Gabriel Raceto detrás de las cámaras, en la producción audiovisual, y aquí, al ladito mío, aquí abajo, a Jesús Gaona. Gracias, Jesús, por el lengua de señas que nos permite llegar a mucho más público y, ¿no es cierto?, y que ustedes puedan comprender perfectamente lo que en este programa les queremos decir y contar. ¿Qué vamos a ver hoy día? Una sorpresa. La historietista y artista chilena Gaviota Cercós, creadora de su personaje Alfonsina, una joven muchacha que se debate entre el mundo laboral convencional y el mundo del arte, con una mirada muy particular y crítica sobre la sociedad. Con Gaviota Cercós entonces cerramos este último capítulo de Viñetas del Fin del Mundo, la 9ª temporada de 2019. Yo soy Carlos Reyes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Viñetas del Fin del Mundo. Hola Gaviota, ¿cómo estás? Hola Carlos. Oye, nosotros no nos hablamos desde el año 2000, o sea, no hemos hablado, pero la entrevista anterior que te hice fue en el 2015, parece. Sí, Hace 3 años atrás. Tal cual. Porque este Alfonsina 1 había salido en noviembre de 2014, según vimos ahora recién. Tal cual. Oye, antes de seguir la conversación, quiero presentarte a quienes no te conocen. Voy a leer tu propia biografía aquí, que está en Alfonsina en busca de la verdad, ¿no? Tachado ahí, Venganza, editada por Rile en 2018. Sí. Dice así: Gabriela Cercós Fernández, alias Gaviota Cercós, es una artista visual chilena dedicada al cómic, la ilustración y la pedagogía. Estudió artes visuales y pedagogía en la Universidad Finisterre, para posteriormente viajar a España a reespecializarse en la narración gráfica y el cómic. Su primer libro, Alfonsina, fue publicado por Rile Editores en 2015, dice acá. En el año 2016 fue premiada por el Ministerio de la Cultura y las Artes con el Fondo del Libro para la creación de Alfonsina en busca de la verdad, que es este libro. Ha dedicado toda su vida a las artes y la educación, así como toda su vida, ¿no? Pues cree firmemente en un cambio cultural profundo de su país. Un artista que se desarrolla en todos los ámbitos de las artes plásticas, la dirección del arte, la pintura, el dibujo y la enseñanza. Oye, qué bonito. Oye, sí, dice cambio cultural profundo de su país. ¿Cuál es ese cambio cultural que tú aspiras que Chile tenga? ¿Cuál es tu sueño? Mira, justamente ahora que estamos, que da la contingencia nacional, que está hablando de todo esto que está pasando con la educación, del paro de los profesores incluidos y de los estudiantes, tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver también por cómo yo decidí y por qué decidí dedicarme a la pedagogía un poco. En un principio era como la carta salvable que tenemos los artistas para ganar plata. Esa es la verdad, la mayoría de los artistas estudiamos pedagogía para mantenernos. Pero después pasó que cuando empecé a ejercer, yo de verdad que me di cuenta de la carencia a nivel emocional y a nivel de contención y educacional que tienen los establecimientos. Y no solo los establecimientos públicos, yo he trabajado en colegios privados también, y a pesar de que tienen los recursos y buenos profesores, buenos profesionales, tienen una carencia gigantesca de otra manera que tiene que ver con en global, que el estudiante o el alumno ya no quiere aprender, no le encuentra sentido al sistema que nosotros estamos presionando poner. O sea, no hemos tenido realmente una revolución o una... Educativa, dices tú. Exacto. Hay que cambiar el sistema. Sí, de enseñanza-aprendizaje. Sí, es un sistema que está muy obsoleto, que viene desde la época de la dictadura y que se quedó ahí sin... O sea, antes de eso teníamos mejor educación de la que tenemos ahora y ya han pasado bastantes años y sigue teniendo la misma carencia. Y nosotros como profesores, la verdad es que nos vemos afectados por hartas razones en términos de agresividad de los alumnos que tratan de alguna manera de imponer de su manera inocente de ver las cosas, ver las cosas, y uno como que hace como pedagogo, porque ya no tenéis el respaldo ni del padre ni del alumno y con cueva de la institución en donde trabaja. Entonces se ve muy imposibilitada la labor pedagógica real, ¿ya? Lo otro, por eso hablo de un cambio profundo, porque creo que sin un cambio profundo los problemas
que estamos teniendo a nivel social, cultural, van a seguir siempre. O sea, creo que el motor de todo cambio tiene que ver con la educación del país 100%. O sea, me da risa porque yo hablo estos temas y me dicen, sí, pero los delincuentes del Instituto Nacional o los delincuentes del tal colegio. O sea, como que imagínate el pensamiento errado que estamos teniendo, que estamos considerando ocupar la fuerza bruta policial en niños. Claro. Niños. Sí. O sea, delincuentes, ¿por qué? Porque en el fondo, claro, están actuando de una manera muy agresiva. ¿Ya? Que es una respuesta, es una que tú estás diciendo que eso será una respuesta a un sistema opresor probablemente, y o también que tiene carencias. Y de la casa también están alegando sí. como educación de la casa, educación del colegio, educación... A mí me pasó que llegué a un punto en donde los sistemas educacionales, yo fui profesora de planta de artes visuales, y me saturó. O sea, como me saturó porque al final estaban dedicados a preocuparse de puras estupideces y no del centro real. O sea, cuando un niño viene y te dice, profe, nadie almuerza conmigo en el almuerzo, no tengo amigos, no tengo espacio, claro, nadie me entiende. Sí. Uno se da cuenta, aparece que muchos de los problemas también vienen de la conformación familiar, ¿no? Yo también he hecho clases y he visto alumnos y alumnas que me dicen que no tienen vida familiar, no almuerzan juntos, claro, no toman once, no desayunan juntos, no se ven. Cada uno está en su habitación cerrada, cuando llegan no intercambian comunicación, no se hablan. Y hay una carencia de afecto ahí profunda que también tiene que ver con cómo nos formamos, ¿no? Sí. Entonces, este problema no es solamente de las clases más modestas, sino también de clases medias y altas, ¿no? Cruza todo. Es que claro, porque por ejemplo tenéis los dos extremos, o sea, el niño de clase baja o media o lo que sea va a tener que, la mamá va a estar trabajando un montón y el papá también, y quizás no se ven a final del día porque él también tiene que trabajar, por ejemplo, y todos tienen que trabajar para llevar la plata a la casa. Y en la clase alta está el abandono del cabro joven que tiene todo lo que quiere porque el papá lo único que le da plata o cosas. Entonces al final es una carencia, son niños igual, no los voy a poner como este de clase alta, no, son niños, ¿cachai? Y las mismas necesidades. Las mismas necesidades. Y bueno, y ahí va como el punto en donde, ¿por qué yo dejo la planta, en el fondo el colegio planta, y me dedico a los extracurriculares? Y a los clubs que se llaman, ¿ya? Lo que pasa es que ahí hay algo bien interesante que pasó y tiene que ver también por qué yo hago lo que hago como artista. Y es un refugio lo que yo construyo para ellos en un club, ¿ya? ¿Un refugio para quién? Para todos los niños que, tal como fui yo, se sentían muy inadaptados a un sistema muy violento, ¿cierto? O sea, el bullying, el director, el rector, es todo muy violento, ¿no? Así como clase, así como el director viene primero. El deber ser, ¿no? Los castigos, puedo ir al baño, pidiendo permiso para ir al baño. Si quería ir al baño, tenías que ir al baño, ¿cachai? O sea, como que... Yo me acuerdo que yo, cuando chica, por evitar ir al baño, me acuerdo que me aguantaba para no levantar la mano porque me daba miedo socialmente la reacción de todos y del profesor. Mira. O sea, era muy tímida. Entonces yo encontré un club, que me acuerdo que como era extracurricular, me salvó a mí, yo creo que la vida, que fue el club de teatro. De las artes, pero en el teatro específico. Y yo en teatro aprendí a sacar la voz, a tener personalidad, a disfrutar de una actividad que no tenía nota, que no tenía... Sí. Y era exigente porque teníais que aprender un diálogo y teníais que armar una obra para final de año y todos comprometidos. O sea, había un compromiso, y con la profesora también muy cercano, muy humano, ella era muy empática. Creo que eso se ha perdido muchísimo en la educación hoy en día. El profesor no tiene tiempo de... No tiene tiempo, está lleno de actividades, no me de llenar papeles, loco. Claro, no me hablís de tus problemas familiares, no puedo con ellos. O sea, tengo mi problema en mi casa, tú me estás diciendo que tu papá es violento. Sí. Además piensa que un profesor o profesora tiene ese caso que tú dices, lo tiene multiplicado por 3.000, ¿no? Tiene 40 cursos, 20 cursos, cada uno de 40 alumnos y alumnas, y cada uno con problemas muy graves. Ahí es cuando me da pena a mí, porque uno ve como los profesores que llevan muchos años ya dejan de tener ese énfasis en decirte, oye, ¿qué te pasa? Cuéntame. Te veo mal. Te veo mal. Sí. Hablemos, ¿cachai? Sí. Y lo veo porque pasan del tema. O sea, no, ese cabro está cagado. No, ese cabro olvida los papás además, que tienen. ¿Cuánto agradece esta gente, estas jóvenes, cuando tú te acercas en esa línea y quedan un poco sorprendidos? Sí. Y luego se abren y te cuentan cosas que quizás no deberías saber y que te afectan también a veces. Sí, y lo bueno de no estar en la institución, en ese sentido, es que yo puedo decirle libremente lo que opino. Tienes más libertad. Mucha más libertad. Oye, y justamente tu personaje Alfonsina habla un poco de esa libertad creativa de la que tú hablas, de ese...
cuando uno te conoce un poco a ti, y ahora que la gente te escuchó hablar, y lee Alfonsina después, los números 1 y 2, uno se da cuenta que hay mucho de ti en Alfonsina. Esta joven artista que trata de encajar en una sociedad que no entiende, que no la comprende, y que se siente mal porque tiene trabajos que no le gustan del todo. Ella, según dice, está vendida al mundo de la publicidad, claro, y lo odia, y se divide entre esto de ganar dinero para poder moverse en esta sociedad capitalista, y por otro lado ese sueño de artista, esa cosa como más espiritual, si se quiere, que tiene, ¿no? Claro, tal cual. Sí, en este tomo en particular, porque claro, si hablamos del tomo 1, es una, según mi editor, me dice que son muy parecidos. Yo los encuentro muy diferentes, pero la verdad es que es mejor juzgador el que está de afuera. Porque el 1 es un poco más un berrinche, como un vómito, ¿no? Como de información, o sea, de lo que yo en ese minuto sentía que tenía que hacer. Y el primer tomo habla mucho de Alfonsina versus el mundo. El mundo está en contra de ella, ¿cierto? Sí. Y en este segundo tomo es ella misma la que tiene el conflicto. Sí. Para los que dicen estamos hablando y suena como una cosa como dramática, pero Alfonsina es de humor, está llena de humor. Sí. Cosas que yo puedo decir. El tomo 2, por ejemplo, siento que la historia, todo lo que estaba bueno acá se mejoró muchísimo más. Siento que la historia, usted puede leer, hay pequeños chistes que van formando una sola gran historia, ¿no? Es una historia que fluye naturalmente, es la historia, aparece un malvado, un misterio. Incluso en un momento hay una página que a mí me gustó, que fue bien bonita, porque yo la empecé a leer y recordé lo que había leído antes, que es que en un momento aparece un par de páginas del número anterior. Ah, sí. Hay un recuerdo del robo. Ahí mismo, de hecho. A ver, ¿dónde está? Creo que está... No, más adelante. Sí, por acá está. Aquí debe estar. Aquí. Cuando sí. está, claro, aparece esta página en que dicen el día del robo un año atrás. Y retrocedemos un año y tú incorporaste algunas viñetas, sí, cambiaste algunas cosas de esas viñetas para recordarnos ese episodio, que igualmente el que no ha leído el tomo 1, no se asusten, va a entender completamente la historia. Esa era parte de la idea también. Pero además una cosa bien bonita es que está todo este flashback, ¿no? Y dice un personaje, el resto de la historia ya la conocemos. Si no se la sabe, léase el otro tomo, ¿no? Está lleno de estas cosas metalingüísticas, ¿no? En que los personajes se refieren a la creadora o creadora. Por ejemplo, en esta página, ¿no? Vemos a uno de los personajes en la oficina de marketing de publicidad donde trabaja, Alfonsina, ¿no? Y me voy a permitir leer ahora el texto para que la gente pueda seguirlo ahí cuando tomen sus tomos en la casa, todos juntos, revisemos la misma página. Dice, hey Flor, ¿has sabido algo de Alfonsina? Solo lo que me ha contado Rebeca. Al parecer el robo de los cuadros fue premeditado e irán a buscar pistas. ¿Qué me estás diciendo? Dios, tenemos que ir a ayudar. Después de todo, somos sus amigos. Lo siento, Richie, pero no nos toca ser protagonistas en este tomo. Esto es culpa del autor, dice Richie. Es autora y te aconsejo no dirigirte así a ella si quieres aparecer nuevamente. Está lleno de esos pequeños guiños, ¿no es cierto? Sí. Que te gustan. De hecho, aparezco yo en este cómic. Sí, mira, cuando van a Comic Con, ¿sí? Yo me pongo como un famosillo ahí. Es como... Sí, por ejemplo, aquí hay un momento en que, para desgracia de Alfonsina, deben ir a la Comic Con y todos sus amigos y familia hacen un cosplay. Sí. Van cosplayando, se van a la Comic Con. Y la escena final, el clímax de la historia sucede ahí. Esa cosa me pareció muy bonita, que tú vas construyendo lentamente una historia con pequeños momentos, pero que forman una, en realidad debería ser presentado como una novela gráfica, en rigor. Eso es, no es una acumulación de chistes. No. Y no es como, por ejemplo, en Charlie Brown, que Charlie Brown construye pequeños momentos con un tema y luego pasa a otro tema y a otro. Acá hay una sola gran historia. Eso lo habías hecho ya en el tomo 1, pero siento que acá lo puliste mucho más, ¿no? Sí, de hecho me di cuenta después, bueno, lo que pasa es que eso es lo que pasa siempre cuando, como este es mi segundo libro en el fondo, yo no tenía muy claro si lo que quería hacer en un principio con Alfonsina 1 era historieta o cómic. O sea, o novela gráfica, perdón. Entonces, o chistes y claro, cómic, chistes. No sabía bien, porque yo lo hice sin premeditar tanto. Yo como que me tiré y dije, ya voy a hacer todas estas viñetas y después veo qué pasa. Acumulé, mezclé, y una vez que saqué el tomo 2, me di cuenta de este híbrido que tengo yo, que es una mezcla entre la historieta corta y la novela gráfica. Que uno podría ir leyéndolo, si esto fuera un diario, podrías ir publicándolo por capítulos todas las semanas. Claro, por ejemplo. Conformarías un álbum, un libro, una historieta gigante al final del año, digamos. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, en ese sentido, lo que estoy haciendo ahora con el Instagram es hacer material en Alfonsina Instagram, es material exclusivo para
semana a semana. Y se llama así Alfonsina... Alfonsina Comic en Instagram. Y ahí la gente puede ir leyendo una historia también así como este mismo sistema, semana a semana. No, son pequeñas historias. Es corto. Es precisamente como el estilo de la rapidez de lo que hoy en día... De la instantaneidad. De la instantaneidad. Entonces, por ese lado tengo eso, que es como más que nada como frescura de parte de mí, o sea, como hacia Alfonsina, como más o menos que se vea su personalidad y hablar de temas que para mí considero son, no sé si tan importantes, pero necesarios de hablar. Y en el cómic, o sea, cuando hago una historia de Alfonsina, es cuando me meto realmente y digo qué es lo que quiero contar y por qué lo quiero contar. Y esa misma pregunta me la he hecho hartas veces y recién hace poquito me la respondí. A ver. Y me di cuenta de que, porque yo digo, sí, yo hago cómic por la sociedad, yo hago cómic por los chilenos y los jóvenes, ya, y tengo un discurso enorme con respecto a por qué hago lo que hago. Pero al final de todo me di cuenta de que lo hago por mí. Sí. Pero no me había dado cuenta. Mira, qué bueno. Onda, como que en verdad tenía un conflicto interno muy grande por pensar de que hacerlo por mí era ególatra y narcisista. Y claro, quizás lo es de alguna manera, pero también es el proceso artístico. Y ahí viene, yo creo que lo que tiene que ver como del arte de todo esto, a lo que me refiero con arte, como el estilo de vida que yo tomo al hacer esto y cómo vivo mi vida. Y tiene que ver porque, claro, es mi propia terapia también. Sí, es mi manera de... todo lo que no todo lo que le ha pasado a Alfonsina me ha pasado a mí, pero sí me he cuestionado muchas veces esas cosas y lo quiero evidenciar de alguna manera porque siento que quien no ha tenido un conflicto interno quizás acá es muy dramático dentro del humor que tiene, pero la verdad es que los conflictos internos son así, hay sufrimiento detrás, hay cuestionamiento y creo que pocas veces nos detenemos en esta sociedad que va tan rápido a pensar en eso, ¿cachai? O sea, como que seguir nomás. Yo veo en este segundo libro una gran evolución tuya, hay una mayor limpieza en lo gráfico y en lo narrativo, se nota, hay mucha narración, está bien contado, la historia es entretenida, se lee rápido y además una cosa que me gustó mucho de verdad fue cómo logras pintar a los personajes, ya se diferencian, tienen características especiales, por ejemplo Richie, este tipo de la oficina que es como medio cuico, medio quebrado, medio no sé qué, esta otra secretaria, claro, la secretaria esta que es como perfecta, claro, sí, y que deja atisbar como que pareciera, me imagino que el tercer tomo se desarrollará, parece que está enamorada de la jefa o no, hay una cosa lésbica y muy interesante, están el sobrino, la mamá, la abuela, los personajes están súper perfilados y cada uno está súper claro. ¿Eso te costó mucho llegar o los tenías preparados ya? ¿En este segundo tomo los pensaste más? Lo pensé más. ¿Los desarrollaste más? Pero más que los pensé más, yo creo que los desarrollé más a propósito de que me quedara en el 1 eso cojo. Ya, ¿tú sientes quizás que en el 1 cojo? no, es que siento que queda cojo en el sentido de para la historia, pero la verdad es que siento que para el 1 quizás no era tan importante saber el background de cada uno de los personajes real. Ahora para el 2 yo creo que sí, porque, por ejemplo, es súper importante la relación de las hermanas que tienen que se nota en el 2 mucho. Mucho, ¿cierto? Porque hay un mensaje, nos vamos a contar aquí. Claro, pero... Alfonsina saca una conclusión al final y dice, Tate, esto es lo que pasa. Sí, y lo que quise hacer, que es, en el fondo me apoyé en el viaje del héroe, como la estructura. Pero ¿por qué? O sea, ¿en qué sentido? O sea, porque pasé por los procesos en el sentido de que tengo un punto de inflexión, tengo un clímax, tengo todo eso, pero también quería que Alfonsina ganara algo y ahí me ayudó mucho mi editor, que es Alfredo, que le doy muchas gracias por ayudarme, porque yo le paso a Alfredo el cómic y el cómic estaba hasta el día que se van a Comic Con. Yo le pasé el cómic hasta acá. Hasta ahí. Hasta acá. Veámoslo ahí. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Y yo le paso el cómic a Alfredo y Alfredo me dice, oye, pero te falta un capítulo entero. Yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo que me falta un capítulo? Ahí termina. Me dice, no, termínalo, me dice. Ah, claro, si me hubieses dejado ahí habría sido terrible porque todos quedamos metidos. Es que para eso ¿Tú pensabas que en el tercer tomo lo desarrollo? Claro, yo lo desarrollo después. Alfredo, tenías razón. Tenía razón. Sí. Muy acertado, porque no podemos esperar un año para ver el final, ¿no? No, pues claro, y eso es lo que me decía, como que uno puede continuar una historia terminando una historia también. Claro, de hecho la historia de la familia de ella continúa. Claro, y la historia de Alfonsina también, o sea, pero se cierra. No quiero ser spoiler, pero Alfonsina no logra, o sea, lo que yo quiero lograr no es un cambio radical como que pase de nada a presidente, ¿me entendí?
O sea, lo que yo quiero es que Alfonsina gane algo perdiendo algo, que es lo que nos pasa a todos en la vida. O sea, cuando aprendemos algo, no es como que te llegó, no sé, la panacea o algo, una iluminación divina del Señor y hoy no, aprendiste algo de una manera concreta y real. Por ti, por ti. Y con la gente que te ayuda, que te quiere. Claro, habla mucho de compañerismo también. Una cosa bonita que también tienes estos espacios entre cada especie de capítulo. También me imaginé, hay esta especie de descanso, ¿no? Con una imagen que resume un poco lo que pasó al final de cada episodio. Sí. En este caso, ella enfrentándose al horror de la tela en blanco, que en un momento la ataca directamente. ¿Te ha pasado eso a ti también? Sí. ¿Que sientes que frente a la tela antes de pintar? Sí, muchas veces, la verdad. Porque ahí viene todo ese cuestionamiento, como hay mucha gente que quizás lo hace muy intrínseco y ahí yo como que tengo una gran admiración y una suerte de envidia con esos artistas que no se ponen a pensar tanto y les sale sí. y les importa, digámoslo de alguna manera, les importa muy poco la repercusión. Fluyen nada más, no piensan. Yo mental, no, es que esto será lo que necesito, será lo que la sociedad necesita. Mucha vuelta. Mucha vuelta. Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo de esto, las hermanas, que son muy importantes en este episodio. Porque el tomo 1 de la hermana era como media pesada. Sí. Pero como que ahora me cayó súper bien la hermana. Sí, Cambió, ¿eh? Sí. Cambió mucho ella. Sí, ella. Y ahora en el 3, que bueno... Que estás trabajando en el 3, Estoy trabajando es bueno que la gente sepa que no vas a esperar mucho rato para el 3. No, el tomo 3 pretendo sacarlo ojalá a fin de año, si todo sale bien, y con fondo o no fondo. Y es parecido vuelvo al formato vertical, porque creo que me gustó probar el formato horizontal, pero creo que para una historia, para una novela gráfica, que definitivamente voy con eso ahora, me quedaba más cómodo volver al formato vertical. Y habla sobre, les voy a dar como una pequeña pista. Una pequeña pista, y es que tiene que ver con Alfonsina de nuevo, por supuesto, pero mucho más que ver también con los demás personajes. O sea, cada uno de ellos va a tener un rollo emocional que tiene que resolver, ya no tanto en conjunto, sino con ellos mismos. Perfecto. Y habla mucho de eso, de lo interior. Y a Alfonsina, divertidamente, le voy a poner un personaje nuevo que va a aparecer, que la va a sacar de quicio. Perfecto. ¿Por qué? Porque se parece mucho a ella. Ah, perfecto. Entonces ahí ella va a Se enfrenta a su espejo, claro. Y mis alumnos me da risa, que son como mis fans, y me dicen, pololo. Justamente te iba a decir eso, que es bonito que no aparezcan pololos, ¿cachai? Sí, es que Alfonsina me parece súper bien porque ahí, así en la vida también hay gente que tiene parejas y otros que no, y porque así te permite desarrollar otras cosas de ella y no depende de un tipo ni del amor de nadie, ¿no? Ella se maneja sola súper bien. Y también tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora con las mujeres, ¿no? Con el tema del feminismo, o sea, como de... Yo no pretendo achicar el sexo masculino en mi cómic, para nada. Yo creo que el feminismo de partida no se trata de eso. Pero sí trato de empoderar a la parte femenina, como diciendo como... No es que no, la verdad es que sí, no necesito la parte masculina para lograr ser yo misma. O sea, claro. Y si encontrará un pololo en algún momento, encontrará una polola o lo que sea. Claro, exacto. O una polola, lo que sea. Siempre le dejo esa ambigüedad a Alfonsina de alguna manera, porque trato de que su identidad sexual o lo que sea, no importe. No importa, exacto. No importe. Justamente antes de que tú dijeras eso de el pololo, claro. Yo iba a comentarte justamente eso, ¿no? Que es interesante que ya estaba en el tomo 1 y esto estaba mucho antes de que explotara esta lucha de las mujeres hace un par de años atrás, ¿no? Es que estas cosas se van incubando incluso inconscientemente, yo creo, ¿no? Está ahí presente. Sí. Oye, hablemos de las técnicas. ¿Qué técnicas usaste? Porque aquí hay varias, ¿no? Hay aguadas, hay tiralíneas, hay ¿qué más? A ver, yo los 2 tomos de Alfonsina que tengo hasta el minuto los hice de una manera muy romántica. Yo como vengo del mundo de las artes visuales, tengo como una fascinación por el original. Sí. ¿Ya? Entonces cada página de Alfonsina vendría siendo un original de cómic. ¿Ya? O sea, están en papel. Están en papel. Yo tengo así el libro de Alfonsina. Es bonito eso, sí. Es bonito, sí, a mí me pero gusta. ya lo dejé. Esto es solo para todo. Lo dejé por ahora, porque voy a enfatizar como en las páginas más importantes. ¿Ya? O sea, esas las voy a hacer... O sea, tú dices que en el tercer tomo va a haber originales y digitales. Digital, es totalmente digital. Perfecto. Pero si voy a hacer el original por una exposición, lo voy a hacer. No voy a hacer todo el tomo en original. Sí, porque a ti te gusta, me acuerdo que del 1 hiciste una exposición. Sí, y del 2 también. ¿Te gusta eso de la exposición, del original? Sí, es difícil igual, porque la gente no está acostumbrada como a eso. ¿Y por qué ahora
te pasas al digital, te es más cómodo? Más rápido. Es más rápido para ti. Es más ¿Y lo has rápido. probado ya? Sí. Y te funciona. El dibujo queda con la misma... Queda un poco más suelto, diría Eso, yo. mira, más suelto. Sí, más suelto. Porque lo que pasa es que el proceso acá es dibujo de boceto. Sí. Entintado, qué sé yo. Después como el remarcar, Claro. después el entintado, después los negros y finalmente la edición que se hace en el computador. Entonces, el proceso era muy lindo y muy romántico, pero no me permitía avanzar en lo que yo quería, que era como terminar más rápidamente la historia. ¿ya? Y el digital sí me permite hacer eso de una manera más rápida porque de partida no tengo, o sea, puedo trabajar acá, o sea, puedo trabajar en cualquier Podrías parte. trabajar en cualquier lugar En sin cualquier estar lugar. atada a tu escritorio en Ya, la casa. todas mis cosas que en ya un la viaje mesa podrías de estar luz. viajando Sí. y trabajando al mismo De hecho, tiempo. Alfonsina 2 lo hice casi todo en Perú, porque yo estuve en Perú viviendo un tiempo. Ah, ¿sí? Sí, estuve ¿Cuándo 3 meses estuviste en Perú. El año ¿Pero por antepasado. placer, por trabajo? No, me fui, acompañé a mi novio que ¿Sí? tenía que hacer un trabajo. Ya. Y yo me fui y estuvimos en Ollantaytambo viviendo. Ah, súper bien. O sea, él iba con pega y tú te dedicaste a pasear, a dibujar y qué sé yo. Ni siquiera, ojalá hubiese viajado. Trabajé como china. Mira, Perdón, ese dicho ya no se usa, en verdad. trabajaste como mucho. Trabajé como... Ahí tenemos otra página de Alfonsina que publicaba en esta colección Ilustrados de Real Editores. Oye, ¿te cuesta mucho armar los guiones? Como dices que le das mucha vuelta, piensas, reflexionas mucho, cambias mucho antes de dibujar o vas escribiendo el guión o inventando a medida que vas dibujando? Así como dices tú. Y en momentos de, por ejemplo, como yo trabajo sin guionista, o sea, yo soy mi propio guionista y dibujante y claramente como que manejo mejor el dibujo que el guión, según yo, porque tengo más experiencia nomás en eso. Voy trabajando en conjunto. Entonces, contigo misma. Conmigo misma. Entonces me da risa porque de repente pongo los globos y sé perfecto lo que dicen. Sí. Pero 3 días después no tengo la más mínima idea de lo que olvidó? dicen y se me olvida. Tienes que anotarlo. Tengo que anotarlo. Entonces Ahí ahí pasa también. como digo, ¿qué quería decir? Y después como que llego a la cuarta y me acuerdo y devuelvo y cambio una palabra. Y después se te olvida la cuarta. Y se me olvida la tercera cuarta. y se te olvida la cuarta. Pero la esencia en general no se pierde. O sea, puedo adaptar un poco como, O sea, como habla conoces la historia en general. Conozco. Oye, pero la no, yo historia. creo que al revés de lo que tú dices, yo creo que el guión está bastante bueno. ¿Eh? Qué bueno, me a mí me alegro. parece muy fluido, claro, ¿no? Me parece que el guión es algo de lo que me gustó de la historia. Qué bueno, justamente. gracias. Porque es una historia que cuentas cosas, tiene humor. ¿Sabes qué? En realidad cuando lo leí me pareció estar viendo una pequeña... Es como si fuera una sitcom, ¿Ya? como una serie de televisión de humor. ¿Sí? Sí, eso me pareció a mí. Bueno. Como personajes, ¿no? Eso tiene mucho que ver con mis referentes. A ver, ¿cuáles serían esos referentes? Mis referentes son desde siempre han sido, bueno, aparte del cómic en general, tiene mucho que ver con la animación. Ah, A mí me gusta mucho la animación japonesa, por ejemplo, hasta el día de hoy sigo viéndola, desde que tengo 14 o 13 años que la veo. Y creo que eso se ve bastante reflejado en el cómic de Alfonsina, hay algunas cosas que salen ahí. Hay guiños, sí. Y tiene que ver con el lenguaje del capítulo, ¿no? Que en el fondo tú tienes un principio, un desarrollo y un final y después pasas a otro y pasas a otro con una historia de por medio que se va acercando, pero finalmente todo hace que sea una temporada en el fondo. exacto, a eso me refiero yo. Sí. Que es como una serie y ya tenemos 2 temporadas. Avanza la historia, siguen los mismos problemas de fondo, Alfonsina consigo misma, con el arte, con el mundo. Pero cada uno de los tomos tiene un norte distinto y uno va viéndola crecer y va viendo crecer a los personajes. Igual que una serie, ¿no? Que uno conoce el típico personaje, pero que en una temporada se desarrolla más que en la anterior. Totalmente. Eso es lo que lograste, yo creo, en el 2. Qué bueno, porque el 3 trata un poco de... Enfatizar eso. Vamos para atrás. Viste ¿Ya? que en Alfonsina hay algunas para atrás, pero muy así como... vamos para atrás en el sentido de que ella tiene que volver a su adolescencia y a su infancia para encontrar solucionar algo cosas, sí. que tiene que solucionar en el presente. Sí, otra cosa que me llamó la atención en el 2 es que hiciste esos juegos temporales, ¿no? Complejizaste un poco la narrativa, como que estabas experimentando con esto de Sí. un flashback,
de avanzar, de repetir hay una escena que se repite 2 veces desde 2 puntos de vista. Claro. Cuando llega alguien a la casa de Alfonsina y luego esta mujer espía que la observa esa misma escena desde lejos. Sí. ¿Hiciste algunos juegos ahí temporales interesantes, ¿no? Pensando en complejizar más la narración, o era porque era natural para ti hacerlo? No, yo sentía que faltaba. Ah, o sea, complejizar. Sí, como que es lo que me pasa a mí cuando veo una serie. Por eso te digo que tengo esos referentes, como que digo, como si algo te queda cojo, tú decís, ay, como que me faltó esta... ¿Pero qué pasó con este loco? ¿Cachai? Como, ¿por qué aparece si...? Entonces, por ejemplo, si Johanna tiene un protagonismo, que es la escena que tú estás diciendo ahí, quiero dejar bien en claro cuál es su papel. Sí. O sea, como, y cuál es su intención. Y la perfilaste claramente en pocas escenas, uno entiende cómo es el personaje claramente. Sí. Entonces, tú me estás prometiendo acá, estás haciendo la promesa en Viñeta del Fin del Mundo, que en el tomo 3 todos esos personajes van a desarrollarse más, cada uno de ellos, sí, cada una de ellas. Esa es la idea que tengo, porque hay una decisión que Alfonsina tiene que tomar en el 3 que va a marcar una que no quiero sí, decirla, sí, por supuesto. Pero que va a marcar un término de algo importante, y es lo que va a permitir que Alfonsina tenga una nueva aventura. Ok. ¿Ya? Sí, sí. Y bueno, como tengo pensado ser Alfonsina, ojalá siempre, porque aparte de los proyectos aledaños que tenga, creo que Alfonsina me gusta mucho hacerla, entonces... Porque esa es una buena pregunta para mí. Sabemos todos que en esto de la historieta de los libros uno no gana dinero. No. En realidad no ganáis muy poco. ¿Por qué hacer historieta? ¿Por qué? ¿Sabéis qué? La verdad es que es bastante simple la respuesta, a pesar de que me complico al decirlo, pero tiene que ver con que es mi lenguaje, la verdad. ¿Sí? Sí, como que yo encontré en el cómic una fascinación estratosférica, es como, no sé, me los comía, me los leía, los amaba, o sea, pasar en verdad tiene que ver con las historias, sí. Tiene que ver con cómo contamos las historias, y las historias en general. O sea, me acuerdo que mi mamá, cuando me pasó el Martín Rivas, yo tenía 13 años y lloraba leyendo el libro, y Mujercita lloraba leyendo el libro, y yo me involucraba emocionalmente, y creo que de alguna manera cuando empecé a dibujar quería crear esa sensación de compromiso de parte del lector hacia la lectura, o sea, como de como realmente depositarte en eso y ser parte de esa historia. Entonces, ¿por qué cómic? Bueno, después de que te dais cuenta, porque al principio no, tú creéis que puede ser y que bacán y podéis ser comiquero y vivir de eso, yo juraba. La ingenuidad. Claro, pues entonces llegáis como con toda esa y te empezáis a dar cuenta de a poquito que todo eso va bajando, y ahí fue cuando me di cuenta de que yo iba a ser comiquera. Pues. Que a pesar de eso, tú seguías enamorada del lenguaje. Exactamente, ¿cachai? Qué bonito, sí. Sin sentir, porque hubo mucho tiempo en donde como que yo decía como, oh, esta porquería, que no sin decir funciona. Cómo no funciona, nadie te apoya, el arte, típico, pues, o sea, Gabriela versus el mundo. Y en el fondo, ahí me di cuenta de que, no, pues, si estas son las decisiones que tú estás tomando, hazte cargo, y si la plata no llega por acá ahora, pucha, llegará, veo a mis compañeros 7 libros, tú mismo, libros para acá, libros para allá, y todos tienen el mismo conflicto. Entonces me puse a pensar y dije como, ya, o sea, si tengo 7 libros, o 5, o 4, o 3, da igual, o sea, lo importante es que no pierda el motivo de por qué hago lo que hago. No hacer 20.000 libros así fomes, aburrida, no me sino interesa. Que hacer pocos o bien hecho y feliz, claro. ¿no? Exacto. Porque si no te da dinero, que no te atormente. Sí. Pásalo bien haciendo esto. Claro, y bueno, pasarlo bien es algo complejo, porque creo que tiene que ver con el placer, en donde en el placer podemos encontrar tanto el sufrimiento. Sí, también. Sí. Porque yo sufro. Sí, uno padece los libros a veces. Sí. Te gusta, pero pucha, ¿cómo soluciono esto, no? No, y también como, y yo lloro a veces. Sí, yo estoy viviendo la situación que está pasando. Y después me desligo, por supuesto, pero me comprometo con eso. Pero si tú te emocionas o te ríes, probablemente la gente también se emocione y se ría cuando lea lo que tú hiciste. Ojalá, o sea, yo creo que si puedo llegar a alguien con esto, de alguna manera que sea, porque incluso el que me diga, oye, tu libro también es una porquería, algo le afecta, ¿cachai? Claro. De él. Entonces, creo que eso tiene que ver con el arte en sí, que es crear como de alguna manera como lateral, no directo, pero crear una sensación, una emoción en la persona que está recibiendo el arte de alguna manera. Y uno como autor a veces es consciente o inconsciente de ello,
pero uno espera de alguna manera que pase eso, porque si no haríamos arte para nosotros y tendríamos todo guardado en nuestra casa. Oye, ya estamos concluyendo la entrevista, pero quería decir una vez más que aquí, a mí esta página me gustó harto también, ¿eh? No vamos a spoilear lo que pasa, pero ahí está cayendo un encendedor. Ahí, cada vez más experimentando, jugando con el lenguaje. Yo creo que hay una evolución, insisto, enorme entre los dos tomos, ¿no? Hay una Gaviota Cercós mucho más suelta acá, más relajada, enfrentándose a más desafíos, poniéndose desafíos y superándolos en este libro. Y además otra cosa, que este tomo 2 es para todo público, ¿eh? Es como que, bueno, en realidad los dos, pero hay una intención tuya también de que el personaje de Alfonsina pueda leerlo cualquier persona, e incluso cualquier persona que no sea chilena, ni chileno. Sí, hay una Cuidaste mucho la intención de los modismos, pero muy pocos. Yo sentí que había una contención pensando en que te pudieran leer en Argentina, en Perú. Sí, lo hay, porque tiene que ver con eso, como con poder traspasar ese muro de simplemente... O sea, el chileno a mí me gusta un montón. Sí, a mí también. Y me encantaría poder usarlo más seguido, pero la verdad es que trato de acercar, y por eso también Alfonsina Instagram está en inglés y en español, ¿ya? Porque no es que quiera llegar a Estados Unidos, quiero internacionalizar el personaje, porque creo que puede llegar de otra manera a otro lugar. O sea, no siempre voy a hablar cosas. De hecho, yo hablo muy poco de política chilena y de lo que está pasando en Chile en general, como que estoy no pensando... estás en la contingencia, no. A pesar de que sí es política Alfonsina, siempre hace comentarios, pero no de la contingencia. No, porque creo que tiene que ver con algo global, o sea, es verdad que en Chile, como que yo me enfoco en Chile y la historia se desarrolla en Santiago, pero también es una ciudad cosmopolita que tiene los mismos problemas que tienen... Ahora, Alfonsina tiene problemas, por ejemplo, con el arte en Chile, no en otros lados. Y eso sí lo hablo desde el punto de vista mío, como cómo miramos las artes en Chile, cómo respetamos las artes en Chile, qué tan lejano eres o no eres al arte en Chile, o sea, qué significa para ti. Porque mucha gente me lo comenta y me dice como, el arte es elitista, o el arte como... de qué vives, cómo lo haces, cómo lo logras si eres artista, eres pedagoga, con razón. Esos son los comentarios como que tengo generalmente, porque la gente no está acostumbrada a ver que alguien pueda vivir del arte. Bueno, nadie dice también, o sea, hablamos hace poco que aquí se gana poco, pero nadie dice que a veces igual te puede ir súper bien con algo, con un trabajo de historieta, ¿no? Creo que tampoco tenéis que perder esa motivación. Claro. Tampoco hay que estar así como pucha, no sé qué, llorando todo el rato, sino que a veces también puede funcionar. Puede que un libro le vaya muy bien también, ¿no? No sabemos. Es que ahí tiene que ver, por ejemplo, yo hago un libro no pensando en cómo va a pegar, ¿cachai? Sí, porque tú lo haces porque quieres hacerlo. Sí, y porque de alguna manera u otra es lo que a mí me sale, ¿cachai? Entonces soy honesta con lo que hablo. Si eso no llega, bueno, yo ya no voy a hacer nada, porque no voy a andarle mintiendo a la gente como haciendo otras cosas, ¿me entendí? O sea, sí, puedo hacerlo, pero no quiero, ¿cachai? Pero como que creo que quizás también el arte a veces a destiempo, y no siempre vamos a tener la fortuna de tener esa como respuesta inmediata del público. Puede que sea después. Yo creo que lo que importa es ser constante, ¿cachai? Como hacer libros, sí. Y tú desde que te conocí, yo te conocí cuando tú no tenías ni siquiera el primer libro, ¿te acuerdas? De hecho, y ahora ya tienes dos, súper interesante. Oye, ¿dónde la gente puede comprar Alfonsina? Libro de Alfonsina. Bueno, ya que estamos en el GAM, partamos por el GAM. La librería del GAM tiene el Alfonsina tomo 1 y el Alfonsina tomo 2. Recuerden que pueden leerlos independientemente, ojéenlos para que tengan una clara como mirada de lo que hay ahí. Y bueno, las otras librerías en donde estamos... Veamos tu torpedo de librerías. Aquí dice Bros Apumanque, Crisis Valparaíso, RIR Valparaíso, Pionero de Providencia, Pro Música, que leo Talca, que leo Copiapó. RIR, la editorial, tiene una tienda ahora al lado, ahí en Los Leones, que ahí tienen toda la colección de ilustrados. Y está re bonita la librería. También ahí están todos los tomos. Y en TXT Alameda y TXT de Huérfanos. O sea, ahí están entonces los dos tomos de Alfonsina de Gaviota Cercós. Sí, y la otra opción que tienen para los que son de, por ejemplo, algunos si es de región y quiere obtener el libro, es súper fácil.
se puede meter a mi página web o a la de Alfonsina. Mi página web es gaviotacercos.com y alfonsina.com, son las dos redes que manejo yo. Ahí está mi contacto y yo les mando personalmente el libro. O sea, te lo pueden comprar a ti también. Sí, de hecho yo, en verdad me da lo mismo cómo lo hagan, pero si me lo compran a mí les mando una dedicatoria, qué sé yo, o sea, es más bonito. Eso. Gaviota, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Sabemos que estás llena de trabajo estos días. Igualmente te arrancaste un ratito con nosotros. Gracias en este día un poquito helado en Santiago de Chile, por eso estábamos tomando tecito. Te compraste un café. Ah, ¿te lo tomaste ya? Sí, ya me lo tomé. Y bueno, te agradezco que hayas estado con nosotros y espero hablar contigo en un año más, probablemente con un nuevo libro. Sí. ¿Eso? ¿O nuevos proyectos? Nuevos proyectos. ¿Eso? Sí, pues nos quedó eso en tanda, pero a ya ver, será... No, pero a ver, ¿qué cosa? Cuéntalo Estoy rápido. con un proyecto de pintura bien interesante. Ah, ya. Pero después ahí si queréis, pero tiene que ver con harto con la feminidad y se llama Motel el proyecto y creo que lo habíamos hablado la vez pasada, ya. Pero como que yo te dije que estaba empezando a pensar. Todavía está, pero ya está a punto de... No, ya está. ¿Y dónde se va a ver eso? Cuéntanos. Yo ¿Dónde lo podrá ver la pretendo gente? trabajar durante todo el año y vamos a hacer una exposición. Ok, ¿qué es lo que te gusta de la exposición? Sí, que la gente pueda ver el trabajo directamente. Que la gente pueda tocar, ojalá, el cuadro y empaparse de la Ustedes no cuestión. hagan eso en los museos, niñas. Háganlo. No, que en la de cultura, que los reten y que les hagan y cosas. te toman preso y lleguen los pacos. Lo mismo que le pasa Lo a único que no Alfonsina. hagan, no se roben los cuadros, por Eso, favor. no se los roben, cómprenlos. Cómprenlos, por favor. Bueno, ya, toquen todos los cuadros que quieran. Y ya saben, ¿quién les contó eso? Díganle al profesor, díganle a los pacos. ¿Qué fue? Fue aquí, Gaviota Cercos, en Viñetas del Fin del Mundo. Chao, gracias. A pesar de que las investigaciones académicas en torno a la historieta chilena han aumentado, aún estamos al debe. Hay biografía y producción artística de autores y autoras de historieta chilena que no conocemos. Por eso que la aparición de este volumen, Produciendo con Dorito, génesis y desarrollo del trabajo artístico en la revista del investigador Tomás Gaete y publicado recientemente por 8 libros, es fundamental y viene a saldar una deuda con Pepo y su primera creación, su más importante creación, con Dorito. ¿Qué vamos a encontrar en este volumen? Biografía de Pepo, aunque no se propone ser un libro de biografía del autor. Y muchos datos sobre la producción de Condorito. ¿Cómo surge el personaje? ¿Es cierta la historia de que Pepo se molesta al ver una película de Walt Disney y de que el personaje que representa a Chile le desagrada y por eso crea este personaje? ¿Es cierto que antes de Condorito ha habido otros cóndores antropomórficos en la animación chilena y en la producción de ilustración y de historieta? Todas esas preguntas las dilucida aquí muy bien Tomás Gaete. En una investigación que le llevó muchos años, logra también adentrarse en la forma de producción de la revista. Habla de cómo se trabajaba, entrevista a algunos dibujantes que colaboraron con Pepo, recurre a las propias entrevistas que a Pepo se le realizaron en diversos medios audiovisuales, de prensa escrita, un volumen profusamente ilustrado que muestra incluso los condoritos apócrifos que realizaron varios autores jóvenes en los últimos años, y concluye también con la venta de Condorito a México. Este volumen salió mucho antes de que supiéramos que la producción de revista de Condorito se acababa. Así que es un volumen que va a recopilar toda la información hasta ese momento sobre el personaje. Una gran investigación de Tomás Gaete que recomendamos a todos los fans de la historieta chilena y también a todos los fans latinoamericanos de Condorito. Ya lo saben, Produciendo Condorito de Tomás Gaete. Lo conociste aquí en Viñetas Recomienda, de Viñetas del Fin del Mundo.